Hola, bendiciones. Recibe un cordial saludo. Es para mí siempre un agrado acercarme donde tú estás. Y tú sabes, mi oración es que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Bien, acompáñame. Hoy vamos a estar viendo un tema muy especial y de aquellos misterios que tiene la Escritura. Tú sabes que el amor realmente es un misterio. Cómo amar en extremos. El perdón, no digamos. Pero hoy te quiero hablar del misterio de la gratitud. Cómo disciplinarnos a dar gracias en todo. Bueno, ahí donde estás, prepárate y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Señor amado, toda la gloria es para ti. La adoración te pertenece. Te ruego, mi Padre, bendice esta reunión, háblanos y permite que tu palabra llegue al corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Por supuesto que hay que dar gracias, dice la Escritura, en todo. Y esto se convierte en un misterio porque ¿cómo puedes tú dar gracias ante una situación adversa? Muy complicado. Es como el que la Escritura o el Señor nos demanda como un mandato que nosotros amemos a nuestros enemigos. Aquel que te traicionó, aquel que te metió la cuchillada en la espalda y uno dice, ¿cómo lo voy a amar? Bueno, hoy encontramos en la Escritura que la gratitud es un aspecto que debería ser natural y va asociado en todo. Usted no encuentra que en uno de los frutos del Espíritu sea gratitud. No, la gratitud es algo natural, algo que debiera de salir del individuo en cualquier, llamémosle así, aspecto que él encuentre o proceda. Y hoy vas a descubrir la importancia de tener un corazón agradecido. Es más, como yo le llamo, el tener un corazón agradecido es salud. Se vuelve algo saludable, sobre todo para nuestras emociones. Bueno, empezando, dice Pablo que todas nuestras oraciones deberían de estar acompañadas con un gesto de gratitud. O sea, dando a entender que no solo es de estar orando para pedir, sino también dar gracias. Como que ya queriendo tener una respuesta de tu petición. Dice así en este verso, Filipenses capítulo 4, verso 6, de esta manera. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mire, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Prácticamente nos está advirtiendo y diciendo, si tú pides y sabes que el que escucha es el Padre, da gracias, da gracias. ¿Sabes que me recuerdo que en una negociación yo tenía una propiedad y en un momento de necesidad dices, tengo que venderla? Y no hubo manera que la pudiera vender. Entonces pasaron los años y yo dije, Señor, pero te lo pedí. Tú sabías que necesitaba esto. Pero suscitó algo curioso, que en mi desesperación yo le había botado el precio y aún un precio bajo nadie la quiso. Posteriormente subí la propiedad en una de esas páginas que hay en internet. Y como al no sé cuánto tiempo habrá pasado, tal vez más de un año o 2 años, y de repente alguien me llama desde Nueva York diciéndome,
usted publicó esta propiedad, se la quiero comprar. Sí, pero yo todavía justificando, le voy a mandar videos, porque solo tenía fotos. No, ya vi unas fotos y me interesa. Y de todos modos yo vi ahí, y yo había puesto se me pasó que en un comentario iba mi apelativo, pastor. Usted es pastor y eso para mí es suficiente. Entonces se me convirtió en un compromiso de poderle presentar a él prácticamente algo correcto. Pero sabes, lo interesante es que cuando... y terminó comprándome al precio alto, como que yo pensaba que nunca se iba a vender. Cuando vine y me puse de rodillas y empecé a decirle, Señor, te doy gracias porque me bendeciste, Padre, gracias por la propiedad. Y pude oír la voz de Dios que me decía, ¿por qué no te alegraste cuando me lo pediste? Ahí te hubieras alegrado de que yo voy a responder. Y literal, ahí caí en cuenta que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido cuando nosotros le ponemos algo en las manos del Señor. Y por eso Pablo, él mismo, en casi todas sus cartas paulinas, lo encontramos también en las cartas de Santiago, hablan acerca del concepto de tener gratitud. Y en este caso, Pablo a los de Colosenses le dice que hay que tener gratitud casi en todo. Mire cómo dice este verso. Y en todo lo que hagáis o hacéis, sea de palabra o de hecho, mire, aquí va un poco más, el compromiso es un poco más serio. Porque no solo es con lo que tú hablas, sino con lo que te hagas. Hazlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Prácticamente el compromiso es en todo lo que tú hagas, ya sea en oración, ya sea por lo que tú declaras o por lo que tú desarrolles. Como diciéndole, Señor, te doy gracias por mi trabajo, por el día de hoy que voy a emprender un nuevo día. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y tú eres el que me bendice en todo momento y en toda manera. Y sabes, el Señor dice, como para verlo, que es un mandato, que esa es su voluntad. Prácticamente, cuando él escribió a la iglesia de Tesalonicenses, le dijo de esta manera, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Pero dice otra vez, como lo que lo digo a los de Colosenses, dad gracias en todo. ¿Pero por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En otras palabras, te está diciendo, esto es un mandato. Así como es un mandato el orar, el tener gozo, dice el Señor, es su voluntad. El poder tener gratitud se convierte también en algo que, ¿sabes? Cuando yo miro, dice la Escritura en Romanos capítulo 12, verso 2, que cuando nosotros transformamos nuestra forma de pensar a su manera de pensar, prácticamente adquirimos y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como que va creciendo en increciendo, dijo aquel, pero que nosotros podamos adquirir los deseos que hay en el corazón del Padre. Y el deseo del corazón del Padre es, si tú tienes un corazón agradecido, no solo haces mi voluntad, sino que te ayuda a ti a tener un corazón que pueda adquirir, por ejemplo, tener esperanza. Porque cuando tú das gracias, Señor, yo te doy gracias porque tú me vas a resolver tal cosa. Yo sé que si ya te lo pedí, tú me lo vas a dar de alguna manera. No en mi tiempo, en tu tiempo. Pero tener gratitud es decir, Señor, yo puedo tener paz. ¿Sabes que Pablo también hacía mención de que cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, nos permite someternos? Porque no solo es tener gratitud para con el Padre Celestial,
sino que uno pueda tener gratitud para con los que están en nuestro círculo. Por ejemplo, que un padre pueda tener gratitud por tener un hijo y por bendecirlo. Y no digamos que un hijo tenga gratitud por su padre, que pueda honrarlo en todo sentido. Entonces, por eso, Pablo le escribía a los de Efesios que nosotros debemos de aprender a someternos cuando damos gracias. Mire cómo dice, ya vimos que él escribió a los de Tesalonicenses, a los de Colosenses, a los de Filipenses, pero ahora encontramos con los de Efesios. Les dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios. Y esto dice, aquí viene un complemento de la gratitud, sometiéndonos o sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. O sea que el permitir tener un corazón agradecido te permite tener la gracia, tener gratitud por un padre, por un líder espiritual, un pastor, por ejemplo. Y de la misma manera, que un líder espiritual pueda dar gracias por las ovejas o por las personas que cuida. En todo sentido, este concepto de someternos es como que doblega nuestro carácter para hacer la voluntad del Padre. Recuerdo que mi pastor en una oportunidad decía, tú que ya eres el mandamás en tu casa o el mandamás en tu trabajo, y ya no hay nadie más que te doblegue porque eres el puro, el tatascán o el mero jefe, te conviene, sométete a alguna disciplina disciplina deportiva, de arte, de modo que hubiese un coach o llamémosle un entrenador o alguien, un maestro, pero que tú te puedas someter a aprender, porque eso ayuda a que tú mantengas un carácter doblegado, humilde en todo sentido. Y de esta manera, la humildad ayuda a que no nos sintamos bastante altivos en todo sentido. En estos días estaba yo contando yo la diferencia entre lo que es la cizaña y el trigo. El Señor Jesús dice, cuando hablaba sobre la parábola del buen sembrador, que aquel que esparcía la semilla y empezaba a crecer el trigo junto a la cizaña, no la cortes, dice, cuando está creciendo, porque no la vas a diferenciar, son muy iguales. Pero ¿cuándo se diferencia? Cuando el trigo empieza a crecer el fruto, o sea, el tallo del trigo empieza a desarrollar el fruto, y la diferencia de la cizaña es que el trigo con el fruto que tiene se doblega, o sea, se viene hacia abajo. En cambio, la cizaña se queda paradita porque no tiene fruto. En otras palabras, tú tienes fruto por el carácter que tienes, demuéstralo. ¿Y cómo lo puedes demostrar? ¿Sabes cómo? Al tener un corazón agradecido. El que está agradecido siempre, mire, es notorio. Es más, la gente se da cuenta de alguien que le da gracias a Dios porque tiene o no tiene, ¿verdad? Imagínense que nosotros tenemos que dar gracias por las bendiciones del Señor. Nosotros te voy a decirle, Padre, te doy gracias por lo que tú me das, ¿verdad? Este pasaje es aquel con la multiplicación de los panes. ¿Recuerdas cuando el Señor hizo ese milagro? Y todo el mundo estaba asombrado, sobre todo sus discípulos, de cómo es que esas cestas que llevaban salía esa cantidad de comida para alimentar a esos miles de personas. Pero lo curioso es la forma como el Señor dio gracias. Y dice de esta manera, léalo conmigo, y tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes.
Y comieron y todos se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Curioso porque en otro evangelio habla, en otra alimentación fueron 12 cestas. Pero la pregunta es, si estás esperando el milagro, empieza a dar gracias por las cosas pequeñas. Usted me ha oído varias veces cuando yo le cuento que el reconocer las cosas pequeñas es cuando tú vas, por ejemplo, al banco y de repente miras que se abre otra ventanilla y que tú puedes entrar sin hacer cola. O estás en un parqueo donde está con bastantes vehículos y encuentras entrando y sale uno y te logras parquear. Tú dirás, ¡ay, qué suerte la mía! ¡Qué chiripa! Pero el Señor te dice, ahí estaba yo. En esos detalles pequeños son donde nosotros podemos decirle, Señor, te doy gracias. Yo tenía necesidad de llegar a tiempo y hoy voy a poder llegar a tiempo porque me parqué, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿por qué dar gracias entonces? Entonces, que tú sepas que si tú tienes, aunque sea una tortilla con sal, es suficiente motivo para dar gracias. Aunque el Señor dice, el pan diario que yo te doy, demos gracias por ello. Mire cómo dice Romanos 14:6, y dice así, el que guarda cierto día, para el Señor lo guarda, y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, si no hay, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Que nosotros podamos decir, Padre mío, en las buenas o en las malas, siempre te voy a dar gracias. Un corazón de gratitud, mire, se convierte saludable. Yo puedo imaginarme que aquel que puede dar gracias con el plato escaso, esa alimentación te puede sustentar como que si tuvieras un alimento completo en todo sentido. Ay, no, pastor, usted está diciendo algo que es imposible. No, eso es lo que el Padre provoca, diciendo, tú diste gracias por lo poco, en lo mucho te pondré. Y estas son las cosas que el Señor provoca, el ver que Él es milagroso, porque cada vez que nosotros vemos cómo es que Dios obra en las cosas mínimas, va a ser muy fácil poder ver los milagros del Señor. Por ejemplo, este es el caso de la resurrección de Lázaro. Y dice que cuando Él le habló a Marta, le dijo de esta manera. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y curioso, porque en este momento Él no le había pedido al Padre, si usted lee esa versión de la Escritura, ahí aparece que Él no había orado al Padre todavía. Él no había hecho vamos a hacer círculo de oración, vamos a clamar, no. Él tan solo le había declarado a Marta en versos anteriores, cuando lo abordó Marta, le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella empieza a argumentar, claro que yo sé que va a resucitar en el día postrero, cuando sea el día de la resurrección. Tu hermano va a resucitar. Sí, yo sé que todo lo que tú le pidas el Señor te lo dará, pero eso va a ser... O sea, ella argumentó con mucha liturgia, no creyendo lo que iba a suceder. Viene Jesús y dice, Señor, te doy gracias porque tú ya me oíste. ¿Qué fue lo que oyó cuando Él declaró a Marta lo que iba a hacer? A mí me impresiona esto porque muchas veces, y esto es lo que yo le digo, ¿no será que Dios concede los anhelos del corazón aun cuando tú no se lo has declarado? ¿Por qué? Porque es un anhelo del corazón. Y eso es lo lindo del Padre,
que muchas veces Él te da cuando tú no se lo has pedido de rodillas, pero tú lo deseabas. Pero cuando Él mira una conducta de un creyente que ama al Padre, continuamente le adora y le da gracias por las cosas, tenga por seguro que hay otro cantar. Téngalo por seguro que el Señor se va a manifestar de una forma diferente. Bueno, ¿por qué dar gracias? Bueno, también la Escritura dice que nosotros deberíamos de dar gracias por nuestro círculo, ¿sabes cómo le llama la Escritura? Oikos. Oikos se llama aquel círculo de personas que están alrededor nuestro. Que tú puedas dar gracias por tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus amigos. De alguna manera decir, Señor, te doy gracias porque tú pues me permites tener a ellos y yo puedo orar por ellos. Mire cómo decía Pablo con relación a sus cercanos. En Filipenses él decía así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Usted se acuerda de los suyos? Bueno, acuérdese de ellos en oración, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Usted haría bien orando por sus familiares para que se acerquen al Evangelio. Ore, no desfallezca. Que usted pueda todo el día decir, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque sé, Padre mío, que tú vas a vas a cumplir aquel verso que dice que el que creyere, él y su casa conocerán a Cristo Jesús. Y el Señor visitará. Pues, Señor, en mi casa todavía no te conocen fulano, te muere y todos aquellos. En mi trabajo, Padre mío, yo te doy gracias porque tú me vas a permitir verlos un día cerca de ti. Bueno, ¿por qué dar gracias también? Mire esto, el Señor te dice, ¿sabes qué es curioso? Porque yo sí creo que Dios, Él alaba y de alguna manera Él gratifica o recompensa a aquel que le sirve. Pero el Señor también te dice que tú tengas un corazón agradecido porque le puedas servir. Increíble. Mire cómo dice Hebreos capítulo 12, verso 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. En otras palabras, él casi te dice, recuerda, cuando tú sirves a Dios, es una oportunidad que tienes para poder rendir tu vida y hacer algo por Él. Eso es motivo de gratitud, porque tú estás siendo escogido para poder dar gracias. Poder decirle, Señor, te doy gracias porque me permite ser útil. ¿Sabes? Tú eres un vaso que puede ser utilizado en las manos de Dios, pero tienes que decirle, Señor, deja que yo te pueda servir de esta manera. Bueno, ¿qué más? ¿Por qué debiéramos de dar gracias? Bueno, mire este otro verso que es muy particular y es al permanecer. ¿Sabes qué? El simple hecho de saber que el Señor no se aparta de ti es un motivo para decir, Señor, te doy gracias en gran manera. Mire cómo se lo dijo Pablo. Qué increíble, ¿verdad? Pablo en todas sus cartas continuamente tengan corazón agradecido, den gracias por todo, o da gracias por los tuyos. Siempre era una situación de decirle, hazlo. Mire cómo dice aquí, por ejemplo, en Tesalonicenses, en el capítulo 1, 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, muy parecido como lo hizo con los de Efesio, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, por permanecer.
En otras palabras, Señor, te doy gracias porque tú velas que yo pueda permanecer cerca de ti. Pueda permanecer, Señor, buscándote, adorándote. Que yo pueda, Señor, tener constancia. Diga conmigo que podamos ser constantes en las cosas que tienen que ver con el Padre. El ser constante no es fácil, es el permanecer, créalo, no es fácil. Prácticamente casi es otro misterio porque el Señor nos dice, en medio de cualquier cosa, por difícil que sea, permanece. Y una de las características que utiliza el Señor cuando habla de permanecer o para ser, digamos, constante, es echar raíces. Él nos dice, provoca echar raíces en donde estés. Ahí es muy común que ahora, sobre todo cuando tenemos las redes y encontramos un sinnúmero, pero qué cantidad de personas dando su postura en ciertas situaciones y utilizan la Biblia. Y a mí, la verdad, me sorprende porque he escuchado algunas con tan falta de fundamento que únicamente hablan por hablar y muchos le creen, ¿verdad? Entonces, esto provoca que muchos van a un lugar, escuchan a una persona, no me gusta cómo predica, él no es tan enérgico, no alza las manos, no grita, no, mejor vamos y empiezan, como yo les dice el señor Maceta, que buscan aquel ventanal donde mejor les caiga el sol, ¿verdad? Aquí sí voy a florecer, en este lugar sí voy a florecer. Mira, muy difícil vas a florecer si eres el señor Maceta. Yo creo que Dios admira y alaba a aquel que echa raíces. Permanecer es echar raíces. Por eso dice la Escritura, bienaventurado aquel, ¿verdad? Que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, dice el Salmo 1, verso 1 y 2. Pero dice, sino en su palabra medita día y noche, en su palabra se deleita, pero dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Pero, ¿cuál es la cualidad del estar sembrado o plantado junto a aguas de corriente? Que por fuerte que sea la corriente o el río, lo que hace es que el árbol tiene que arraigarse a la orilla, echa raíces profundas y sabe que no importa el problema que pueda haber, él está arraigado, echa raíces en todo sentido. Bueno, prácticamente para finalizar, lo más importante es solo ser agradecidos. Que tú puedas decirle, Señor, quiero tener un corazón agradecido en todo. Esta historia que te voy a relatar fue lo que le pasó a él mismo, al Señor Jesucristo. Dice que él encontró a 10 leprosos en el camino. Y ellos se acercaron. Y prácticamente ellos le dicen, Señor, sánanos. Bueno, les dice él, vayan y preséntense a su sacerdote para que sea el que dé testimonio de su sanidad. Y en ese caso les estaba diciendo, voltéense que su sanidad va a ser progresiva conforme ustedes sean obedientes. Y efectivamente la Escritura no menciona que ellos hayan sido sanos en ese preciso momento, sino que da la impresión que ellos obedecieron y caminaron para ser examinados. Porque la tradición hebrea decía que el que era enfermo de lepra, si tenía
la enfermedad y había sido sano, el único que podía atestiguar de su sanidad y declararlo limpio para que pudiera ser parte de la sociedad, o sea, poder entrar a la ciudad, era el sacerdote del templo. Entonces todos dicen que se fueron, pero había uno de ellos que era un samaritano. Y este samaritano seguramente, él se quedó, yo puedo imaginarme cuando él viene y está caminando y dice, sí, yo voy caminando, pero yo soy samaritano, no soy judío. Entonces, ¿con qué sacerdote voy a llegar? Entonces, yo creo que el Espíritu le revela a él y dice, tu sacerdote es el que te dio la sanidad. Entonces, él viene y regresa con él, y cuando se da cuenta de tal vez de la revelación que él tuvo, dice así la Escritura. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Seguramente el Espíritu le habló, ve con el verdadero sacerdote. Y se postró en tierra a sus pies dando gracias, y este era samaritano. Miren, qué impresionante el mensaje, porque lo que nos está diciendo, aprende a dar gracias en todo. No importa la circunstancia que estés atravesando. Cualquiera diría, ¿cómo puedo dar gracias si recibí un daño? ¿Cómo puedo dar gracias si abusaron de mi persona? ¿Cómo puedo dar gracias si... Y empieza uno a enumerar todas las circunstancias por las cuales uno diría, yo en lugar de tener gratitud tengo rencor. Entonces, el primer paso para poder dar gracias es el perdón. Si tú logras sacar ahorita esa espina que te molesta y empiezas a ver a esa persona que te agredió, que hizo algo que realmente todavía lo tienes clavado ahí, la forma más fácil de perdonar es que tú en este momento lo veas y que veas a Jesucristo atrás de este individuo intentando abrazándolo, y que el Señor Jesús te dice, perdónalo, yo me hago cargo de él. Yo me haré cargo de que él pueda encontrar la verdad, pero tú perdónalo, sácalo de tu corazón. Y en el momento que tú lo saques, vas a poder entonces tener paz y sobre todo agradecimiento por lo que Dios hizo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te adoro y te exalto. Y te pido, oh Dios, que tú bendigas a todo aquel que me ha estado escuchando. Y si alguno de ellos, Señor, tiene en su corazón lastimado algo que no le permita dar gracias, Padre mío, sánalo, te lo pido, para que la gratitud sea algo natural. Dios, bendigo a todo aquel que me está escuchando. Si el que está enfermo sea sano por el poder de Dios, al que tiene escasez, Padre, multiplica, abre las ventanas para que vea un milagro. Y aquel que tiene problemas en sus relaciones, ya sea en casa o en su trabajo, Padre mío, forma puentes, pon lazos para que puedan estrecharse nuevamente. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Amados, Dios me los bendiga y hasta la próxima.